El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas elevó su pronóstico de la inflación para el cierre de este año 2021 de 6 a 6.3%. Estamos hablando de inflación. También aumentó su proyección sobre la tasa de referencia del Banco Central, la tasa de interés de 5 a 5.25% para el cierre del año, mientras que para el próximo año espera que sea la tasa de 5.75%. Para hablar del tema, agradecemos al maestro Ángel García Lascurain, presidente del Instituto Mexicano de Finanzas, el IMEF. Maestro Ángel, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alejandro, Carlos. Gracias por la invitación. Oye, Ángel, gracias a ti. Y mira, pues me parece que el hecho de que estemos hablando más de la inflación y de las proyecciones de inflación que de las proyecciones de recuperación y crecimiento económico habla de que el problema inflacionario pues es preocupante y se ocupan tanto los analistas, espero también que los hacedores de políticas públicas lo hagan. Es un fenómeno global que preocupa a todos, Ángel. Así es un fenómeno que está afectando a México, pero como bien dices, es un fenómeno internacional derivado del impacto tan fuerte que tuvimos durante la recesión del año pasado. A nivel internacional se está analizando la posibilidad de que podamos estar entrando en un escenario de desinflación, que sería un periodo con inflación más alta, con alta inflación, pero también con lento crecimiento. Y por el lado de los precios, han ocurrido una serie de impactos o de shocks que están fundamentados tanto por el lado de la oferta como por el lado de la demanda. Primero hubo, pues con la pandemia, ¿no? Con el cierre de actividades, la disrupción de muchas cadenas de suministro, de producción a nivel internacional, que implicó primero una restricción de la oferta en diferentes sectores, en diferentes insumos, que está comenzando a reanudarse la producción, a volver a los volúmenes previos de producción y de distribución, pero después de un impacto tan dramático y tan traumante como fue el impacto de la pandemia sobre estas cadenas de suministro, pero ahora con una influencia adicional que es por el lado de la demanda, con la reanudación de actividades se reactivan los procesos productivos, hay también mayor demanda de la gente en general, y estamos viendo pues ambos shocks, ¿no? Ambos impactos, por el lado de la oferta y la demanda, que es una situación pues especialmente compleja, pero también justificada por la gravedad de la crisis que tuvimos el año pasado. Maestro Ángel, muy buenas noches. Los saluda Carlos Reyes, los saludo con mucho gusto, como siempre. ¿Qué tanto las estimaciones del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas ha cambiado en materia de crecimiento económico? Porque, vamos, como se menciona, la preocupación principal está en la inflación, porque estamos prácticamente al doble de la meta objetivo del Banco de México. Pero en cuanto al crecimiento, ¿cuáles son las expectativas que se tienen? Claro que sí. Mira, Carlos, nosotros tenemos en la última revisión que anunciamos hace un par de días, la estimación para este año es que la economía crezca 6.1%. Es prácticamente el mismo nivel que teníamos en los últimos 2 o 3 meses de 6%. Para el próximo año estamos estimando un avance de 3 puntos porcentuales. El crecimiento está fundamentado principalmente en la reanudación de la demanda internacional, principalmente de Estados Unidos, la actividad industrial, fundamentalmente manufacturera, sector automotriz, que ha tenido durante los últimos meses un comportamiento muy favorable, como decía, principalmente vinculado a la demanda en Estados Unidos, dado que en ese país pues, la economía está creciendo aceleradamente, había una serie de apoyos importantes para empresas, para consumidores, el consumo se ha elevado también de manera notable. No obstante, nosotros seguimos preocupados porque a nivel doméstico, la inversión continúa a niveles muy deprimidos, el consumo también está en niveles bajos y cuando nos enfrentemos a la realidad después de la reanudación de actividades del rebote de la pandemia, pues vamos a ver que nuestro país ha perdido capacidad de crecimiento. Nosotros estimamos que la capacidad que teníamos de crecimiento como nación durante los últimos 30 años, que era ligeramente superior al 2% por año en promedio por 3 décadas, ya no lograremos alcanzarle. El país perdió músculo económico. Hoy tenemos menos empresas y tenemos un consumo más bajo. Y esto pues lo vamos a ver de manera más clara hacia finales del presente año, principios del próximo. Precisamente de eso quería preguntarte, maestro Ángel García Lascurain, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas. Según el Fondo Monetario Internacional, la economía mexicana se recuperará totalmente en el 2021 de la contracción generada o registrada el año pasado. ¿No es
demasiado optimista este pronóstico, tomando en cuenta las condiciones internas que acabas de describirle a Carlos, pero tomando también en cuenta la desaceleración clara que se ve en la economía de Estados Unidos y en la economía de China también? Sí, nosotros estamos viendo que México volvería a un nivel de actividad económica, un tamaño de la economía como el que teníamos a principios de 2019 hacia finales del 2022. Vale la pena recordar que la economía se contrajo de manera muy severa el año pasado, pero ya desde el 2019 teníamos una contracción marginal, una primera reducción en la actividad económica, fundamentada principalmente en la caída muy importante de la inversión. La inversión está hoy a niveles del 2011 y no vemos condiciones para que esto vaya a cambiar en el corto plazo. Por lo tanto, nosotros estimamos una recuperación plena de la economía más adelante, hacia finales del 2022. En el informe que dieron a conocer hace un par de días también, maestro Ángel, manifiestan su preocupación por el tema de las políticas que se enfocan al sector energético. ¿Qué es lo que ven que les genera esta preocupación? Y quisiera agregar algo más. Temas como, por ejemplo, la legalización de los autos chocolate que se acaba de dar a conocer. ¿Qué tanto estas dos estrategias del gobierno pueden impactar en la economía del país? Claro que sí, Carlos. Bueno, el sector energético es fundamental para el desarrollo del país. Un sector energético que genere los insumos necesarios para que tengamos una economía competitiva. Me refiero a insumos en la cantidad, en la calidad y con el precio adecuados para que las empresas sean competitivas internacionalmente, pero también para que los hogares tengan acceso a ese insumo pues, tan importante, tan preciado, en condiciones de precio razonables y de calidad también. Requiere volúmenes de inversión muy, muy cuantiosos. Hoy las finanzas públicas se encuentran en equilibrio y eso hay que reconocerse. Sin embargo, hacia adelante, en un escenario de crecimiento menor como el que me refería, va a tender a impactar la capacidad recaudatoria del gobierno federal y nosotros no vemos el espacio para que el sector público, el gobierno federal, asuman 100% la responsabilidad de un desarrollo energético y una transición energética como la que México requiere hacia adelante. Nos parece que la participación de la inversión privada es fundamental y pues hoy se está limitando y la señal que se envía es una señal negativa, muchas veces contraproducente para los fines mismos que la iniciativa de reforma plantea. Y pues nos preocupa, ¿no? Nos preocupa la evolución del sector energético y el impacto que esto tenga sobre la actividad económica. Ángel, independientemente de esta disciplina en las finanzas públicas de la que hablas, ¿cuál es la posición del IMEF en torno al paquete económico que se está discutiendo en la Cámara de Diputados y también en el caso de la Ley de Ingresos, la Cámara de Senadores, que todo parece indicar pasará tal cual se envió del Ejecutivo con la mayoría de Morena? Bueno, el paquete tiene varios elementos positivos. Por un lado, mantiene la austeridad fiscal que ha caracterizado al gobierno actual y eso nos parece que es prudente, es algo positivo. Tiene algunos elementos conservadores en el tipo de cambio, en el precio del petróleo y otras variables. Sin embargo, consideramos que tiene algunas premisas muy optimistas. Probablemente la que más nos preocupa es la estimación de crecimiento del PIB. La Secretaría de Hacienda está estimando un crecimiento arriba del 4%, nosotros estamos muy abajo de eso. La estimación de inflación que trae el paquete también nos parece muy optimista, la tasa de interés. Nuestra preocupación es que si no se llega a la tasa de crecimiento que la Secretaría de Hacienda está esperando, pues nuevamente tendrá un impacto sobre la estabilidad de las finanzas públicas. Claro. Y eso genera pues un ciclo vicioso sobre la estabilidad macroeconómica de México en general. Entonces tiene elementos positivos, pero vemos que hay premisas fundamentales que son muy optimistas. Pues, maestro Ángel García Lascurain, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos en Finanzas, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, pues abordar esos temas que sin duda darán de qué hablar todavía pues en la aprobación del paquete y todavía lo que venga a lo largo de 2021. Gracias, maestro Ángel, y muy buenas noches. Alejandro, Carlos, gracias por la invitación. Buenas noches. Gracias a ti, Ángel. Bueno, pues ahí tenemos las palabras siempre precisas del IMEF, ¿verdad? El IMEF siempre nos nutre de muy buena información. Y ahí está, las dudas del IMEF, las proyecciones optimistas, crecimiento económico, inflación
y tasas de interés. Y Las ven demasiado políticas positivas. públicas, ¿no? Por ejemplo, el caso de las políticas del sector energético, que ya es generalizado, Alejandro, que analistas, cúpulas patronales, cúpulas empresariales hacen un llamado a que no pase esta reforma, sobre todo al sector eléctrico, pero sabemos que es una reforma que afecta a todo el sector de la energía. Y bueno, pues ahí está lo que puede afectar en el crecimiento que prácticamente estamos dando por hecho, que daremos tablas hacia 2024, es decir, que puede presentarse como un sexenio perdido en materia de crecimiento. Lamentablemente yo creo que así será, espero equivocarme con toda el alma. Vamos a un corte y regresamos aquí a Pesos y Contrapesos.